Esta es la historia de un hombre hecho de hierro. Pero no el hombre de hierro, este hombre de hierro. Yo vengo de una familia de cerrajeros, de herreros de San Jerónimo, Antioquia. La historia de Pedro Pablo Murillo siempre ha estado ligada a los metales. Tal vez el oficio de su padre fue la mejor enseñanza que pudo recibir. Sin embargo, lo suyo no era solo hacer rejas y ventanas. Lo suyo era dejar volar su imaginación y crear verdaderas obras de arte. Y fue la herrería lo que en algún momento convirtió una necesidad del negocio familiar en una oportunidad para explorar y, por supuesto, explotar ese maestro que llevaba por dentro. Llegamos acá a Medellín y mi papá empezó a trabajar la cerrajería, la herrería, y empezamos a hacer trabajos en hierro forjado, rejas, mesas, faroles, pasamanos, puertas. Ya fuimos cogiendo más fuerza y empezamos a hacer trabajos muy elaborados en cerrajería. Esas rejas, pues, ya necesitaban la mano de un escultor. El cliente llegaba y me decía: yo necesito esta reja, pero necesito que en el centro lleve un caballo. Dijimos los hermanos que aquí trabajamos tres, o en esa época éramos tres hermanos en la herrería, dijimos que uno de los tres tenía que aprender arte. Y entonces yo era como el que más me metía como en la fragua, como a hacer ese tipo de cositas, y entonces ya llegamos a la conclusión de que el que debía de estudiar artes era Pedro. El arte para Pedro Pablo es más que un oficio. Esculpir es una pasión que lo aleja del mundo real y lo involucra en la fantasía en la que vive cada uno de esos seres inanimados a los que él les da vida. Porque así ellos no hablen, no se muevan, tienen una historia, una razón de existir, la razón del Padre Creador, en este caso el escultor. En su taller en el barrio Belén se puede apreciar su gran obra. Gandhi, Chaplin y cantidad de seres con identidad propia hacen parte de su trabajo. Más de 30 años dedicado a la escultura también han servido para encontrarse, para buscar su propio sello. Yo mandé una obra fragmentada, este Quijote que tenemos acá, lo mandé a una Bienal de Arte a Bogotá. Fuera de que yo lo estaba trabajando fragmentado, yo estaba pensando como si el personaje, el Quijote, Jesucristo, Einstein, estuvieran en la actualidad, estén con nosotros. Entonces yo lo hice de tenis, lo hice de blue jean, los tenis Converse, blue jean, y jugando golf. Y resulta de que fue una de las obras ganadoras. Entonces yo dije: hombre, si a esos jurados que son tan complicados esto les gustó, les gustó, entonces es porque voy como pegando por el lado que es. Yo creo que la fragmentación para mí va a ser ya la fragmentación dentro de lo antiguo moderno. Va a ser ya como el sello de Pedro Pablo Murillo. Para el artista, encontrar su identidad y su técnica es terminar un largo camino, es darse un lugar y un nombre que a partir de ese momento caminará solo. Y a este punto ha llegado este escultor. Ver un Albert Einstein que parece ir a la escuela, o un Don Quijote de la Mancha en jeans jugando golf, pero cuyas figuras se fragmentan, dejan ver el mundo fantástico que ha creado Pedro Pablo. Un mundo en el que convergen el pasado con el presente, pero a su vez un mundo donde la estética característica en el arte figurativo se aviva ante lo irreal de estos cuerpos.
Pedro Pablo Murillo empezó a mostrar destreza para la escultura a muy temprana edad. En aquellos días tal vez no conociera de técnicas ni estilos, pero el impulso de crear, como si de un juego se tratara, ya lo animaba a darle formas al metal, formas que no parecían salidas de una herrería, sino más bien de una galería. Desde muy temprana edad yo me metía al lado de la fragua y empezaba a hacer pendejaditas, estando muy niño. Pendejaditas, digámoslo así, entre comillas, como son caballitos, cristos. El arte cumple una función en la sociedad más allá de lo estético y lo surreal. También puede ser una herramienta para librar batallas sociales y plasmar una imagen, una figura o unas notas con la intención de generar un mensaje transformador, más en sociedades donde las desigualdades y las luchas hacen parte del día a día. Pedro Pablo no es la excepción a la regla, y con su obra también ha generado cambios sociales. Una ciudad como Medellín, con una historia trágica pero a la vez de resiliencia, ha demostrado que el arte puede cambiar conflictos. Esta obra es titulada La soledad del abuelo. En este espacio precisamente había, esto era una acera pues en verdad llena de huecos, y los abuelos o los ancianos ponían un tablón, un can y dos adobes. Y aquí se sentaban los viejitos, hacían las tertulias, hacían sus reuniones, hacían sus cambalaches de radios, de relojes, y entonces el pensamiento fue, o la idea fue, hacerle un homenaje a esos abuelos, y pensamos en construirles esta obra. Empezamos a hacerla en el año 2000 porque empezamos un proceso cultural cuando estaba ese barrio en plena violencia, o Medellín estaba en plena violencia, y entonces dijimos, nosotros con el arte y la cultura podemos rebajar el índice de mortalidad. Más que un anciano sentado y cansado por los golpes de la vida, es un guardián que está allí, por la voluntad de su creador, para salvaguardar la paz, para vigilar y generar conciencia en los habitantes de este sector. Es un guardián observador, pero también un símbolo de cambio y transformación. Salíamos los domingos y pedíamos una llavecita, un candado o algún objeto, pero que fuera de cobre o de bronce. De hecho, también el padre y el pastor de esa iglesia nos ayudaron a recolectar ese material. Para finalizarla ya necesitábamos 300 kilos más, y la Policía Nacional nos colaboró con 300 kilos de bronce representado en vainillas de fusil. Esas las derretimos, y también fue, digamos, para la complementación de la obra. En este momentico está en el barrio Santander ubicado. Pero la soledad del abuelo no ha sido el único gesto que Pedro Pablo ha tenido para llevar un mensaje esperanzador. Varias de sus otras obras han sido creadas para cumplir con esta labor social. Son muchas las experiencias vividas en 30 años como escultor. Son muchos los caminos aún por recorrer y quizá muchos los tropiezos que se encuentran en el camino. Pero un artista como Pedro Pablo nunca debe parar. Su oficio como cerrajero y herrero y su talento como escultor tienen aún mucha tela que cortar.
La escultura es el arte de modelar objetos tridimensionales con materiales como barro, piedra, mármol, madera y diferentes metales. Es considerada una de las bellas artes y, al igual que la pintura, dentro de las artes plásticas se puede decir que son unas de las más antiguas conocidas. A lo largo de la historia, las grandes civilizaciones han dejado legado en las artes de esculpir y pintar. Muchas veces han sido utilizadas para representar escenas que han marcado la historia, inmortalizar personajes y representar seres sobrenaturales o deidades bajo un estilo figurativo en la búsqueda de su humanidad. Cuando se decide ser artista, llega el momento en el que se debe elegir qué camino seguir, pues las artes, en este caso las plásticas, abren diferentes posibilidades. Quizá para Pedro Pablo Murillo esa decisión, sin saberlo, estaba tomada antes de que él lo asumiera. Cuando yo empecé a estudiar, veía de que habían dos caminos que a mí me fascinaban, de que para mí eran, pues que llenaban mi vida, que era lo que yo quería y lo que buscaba, que era la pintura y la escultura. Ya cuando me ponía a pintar aquí en el taller, como a la vez trabajaba en la cerrajería, o sea, administrando el taller Bimetal, ya empezaba a atender los clientes y cuando llegaba ya el óleo estaba seco, todas esas cuestiones, y dije no sigo con la pintura, me voy a inclinar más con la escultura. Ser herrero para Pedro Pablo es un orgullo. Además de ser el legado que le dejó su padre, también fue la génesis de lo que lo llevó a descubrir y por ende decidir un camino hacia la escultura. Como ya lo dijimos, el escultor plasma con su obra escenas que quedarán inmortalizadas, muchas veces ajenas a su propia realidad. Sin embargo, pocas veces se le rinde homenaje a su oficio. Cerca a su taller en Belén, Pedro Pablo quiso inmortalizar al herrero, tal vez como agradecimiento por su don y, como él lo dice, en homenaje al oficio de la herrería. Esa es, se llama Forjando una Nueva Colombia, mide 2,80 de altura. Ese fue en verdad un trabajo que yo hice como para que representara lo que nosotros hacíamos, que nosotros forjábamos el hierro y de pronto la parte política representaba la construcción de un nuevo país, y en ese país, pues digamos en este país, cuando la hice hace 25 años aproximadamente, pues igual estaba la violencia, había impactos de bala, bombas. Pero al igual que sus grandes obras, esta tiene un mensaje esperanzador, que no solo busca reconocer la grandeza de su oficio, sino además contar una historia de guerra y reconciliación en la búsqueda de la paz. Es hablarle directamente a la sociedad en la que vivimos y mostrar un nuevo camino, donde es más importante la resiliencia que la resistencia. El herrero tiene en la mano izquierda el mapa de Colombia, que es un mapa deteriorado por tiros de fusil, de revólver, y tiene unos impactos de estallidos de bombas y granadas. Y en la mano derecha tiene la almadana y está empezando a trabajar a Colombia por el lado de La Guajira, que es una parte donde ya estaba como un poquitico más tranquila en ese entonces. Les dije, mide 2,80 de altura y siempre nos sirvió como para una simbología de nuestro trabajo. No hay un límite para la creatividad. En el arte 2 más 2 no siempre será 4, y tal vez para entender una obra y su significado sería imposible usar una regla de 3. Eso es lo valioso del arte, la permisividad y la subjetividad en la interpretación.
Hay quienes dirían que el artista se hace, otros refutarían esta afirmación y dirían que el artista nace. Puede que ambas afirmaciones sean ciertas o que simplemente se nazca y la formación sea importante para fortalecer la técnica. Lo cierto es que no todos los seres humanos desarrollan de igual manera las inteligencias asociadas a la creatividad y algunos llegan a descubrirlas antes que otros. En este punto es posible que el acompañamiento durante una edad temprana para que los niños puedan explorar sus diferentes habilidades es importante por parte de los padres. El sueño de todo padre es planear un futuro para sus hijos, o como diríamos en el argot popular, verlos progresar. Y aunque la intención sea buena, en ocasiones se reprime la posibilidad de tener, por ejemplo, un gran artista. Todo esto por el deseo que tiene el progenitor de tener un hijo abogado. Entonces le dice el hijo al papá: papá, quiero ser médico. Excelente, mijo, claro, dale, yo te ayudo, ¿qué necesitas? Papá, quiero ser abogado. Claro, listo, y se siente orgulloso. Papá, quiero ser arquitecto. Ave María, mijo, no, esa es la carrera del futuro. Papá, quiero ser artista. ¿Y para qué vas a estudiar esa pendejada? Eso no te da plata. No. Ponete a hacer otra cosa. Entonces a uno le cortan las alas desde la casa. Yo le decía a estos muchachos que cambiáramos, que transformáramos. Y de hecho hice una obra pequeña para ver si de pronto la podemos hacer algún día monumental, donde yo tengo un revólver fundiéndolo. Esa idea también salió de ese tiempo de violencia. Ese tiempo de violencia. Pedro Pablo Murillo habla de esos días en que pudo utilizar el arte para cambiar mentes y demostrar que la cultura en general puede ser un agente transformador. En ocasiones es la sociedad la que nos muestra un camino diferente, otras veces, como dice nuestro escultor, a uno le cortan las alas desde la casa. Volviendo al mensaje de esperanza que en muchas de sus obras quiere dejar Pedro Pablo, otra de sus obras monumentales, La Libertad, hoy solo podemos apreciarla en una réplica de pequeña escala, pues por alguna razón, la imponente mujer que posaba en la playa con Sucre debió ser desmontada. Yo como artista quería hacer o dar una expresión como de lo que era la libertad en ese momento, de que la libertad tenía muchas otras cosas que lo que nosotros estábamos viviendo en ese entonces, que era violencia por todos los lados, por toda parte. Entonces eso fue una representación donde yo quise, primero, erigir la escultura en un triángulo, que era un triángulo que pues en verdad, o una pirámide, que la pirámide pues tiene su misterio, tiene su esencia a través del universo, del mundo, en fin, tiene su misterio. Y de ahí unas gaviotas alrededor, como formando digámoslo, no, un círculo no, como un semicírculo, y dentro del círculo o el semicírculo hay una mujer estirando sus brazos y diciendo: aquí estoy libre, esto es lo que yo quiero. En este taller se inmortalizan personajes, algunos salidos de la imaginación del artista y que no guardan ninguna relación con la vida real. Quizá hacen parte de ese mundo surreal en el que sin lugar a dudas debe vivir un artista y que ayuda a explotar su esencia creativa, pero siempre hay una fuente, una génesis, una musa o una filosofía que inspira a crear. Gandhi, como persona, como ser humano, por su filosofía, es un hombre que siempre lo he admirado. Entonces empecé a trabajar a Gandhi. Ya sea en bronce, hierro o cualquier otro material, o más allá de la técnica, lo necesario para ser artista es la creatividad que constantemente estimula el cerebro para que materialice una idea. Ya sea un Gandhi, un Albert Einstein, un Quijote u otro personaje salido de su imaginación,
Pedro Pablo estará listo para que esas ideas sigan poblando el mundo mágico y surreal del artista.